Ay, hoy estoy muy feliz porque os traigo a un invitado muy especial y que nos va a desvelar algunas técnicas SEO de las que seguramente nunca habías escuchado hablar. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez el término de mapa de calor para keywords o del scroll map? Pues en la entrevista de hoy, Sebastián Querelos, nichero y SEO de Lemon Cash, nos lo va a desvelar junto a un montón de metodologías SEO, hasta cómo hacen keyword research con las criptomonedas, que desde luego es algo muy curioso. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, que ya os lo sabéis de memoria: a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita, todo en uno, y a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% en la descripción. Así que dicho esto, sin más dilación, doy paso a Sebastián Querelos. Muy buenas, Sebastián, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Bueno, un gusto estar acá. La verdad que compartir con la audiencia de Campamento Web es un placer, la verdad, y bueno, y con vos sobre todo, amén. Así Muchas que, gracias, obviamente. Sebastián. Bueno, la verdad que el placer es mío, nos espera una entrevista apasionante. Vamos a hablar sobre nichos, sobre criptomonedas, que de hecho nunca lo he tocado en el podcast, y con la semanita que llevamos, la verdad que creo que Sí, se pueden tocar temas muy interesantes. venimos de una Entonces, semana bueno, movida. sí, sí, sí. Así que vamos a empezar primero por el tema de los nichos, porque a mí me consta, por una charla que diste allí en Latinoamérica, que haces nichos que funcionan muy, muy bien, y de hecho lograste 80.000 visitas simultáneas con una estrategia para un momento concreto. Claro, tú en la charla mencionaste un momento concreto, pero yo quería ahondar un poquito más en cómo fue esa estrategia para llegar a esas 80.000 visitas a la vez en una página web. ¿Qué momento fue ese tan mágico? O sea, ¿cómo se preparó esa estrategia y cómo se planteó? Sí, primero de todo, a ver, estas 80.000, como estás diciendo, hay un video, entonces, viste, porque hay mucho humo, entonces Ujú. principalmente está documentado que eran reales, ¿no? No era el típico gráfico que, viste, se retoca y te ponen las 80.000, era un video. Sí. Entonces, bueno, ahí ya es real. Vamos a decir, el día especial era el Día de la Madre, ¿sí? Entonces, enfocamos generalmente lo que hacemos cuando buscamos nichos es que existan días especiales que sabemos que el volumen de búsqueda va a aumentar y que, bueno, las personas están conectadas, que están haciendo esas búsquedas que necesitan y también que se anticipan a eso, no es solamente ese día, sino que toda esa semana empieza a aumentar las visitas. Entonces se Ajá, busca fechas puntuales que sabes que va a existir una búsqueda predeterminada que va a ser en aumento, ¿no? Eso es ajá, principalmente, pero bueno, se preparan contenidos, se preparan link building, obviamente que ayude a esos contenidos para posicionar y que perduren en el tiempo, no solamente para el Día de la Madre de un año específico, sino ujú, que intentar que todos los años esas páginas o esas landing específicas empiecen a ganar autoridad y visitas durante todo el año, ¿no? Esa es la idea, pero el fuerte es esa fecha puntual. Si no, generalmente ajá. ese nicho tiene 40.000, 45.000 aproximadamente. Oh, bueno, igualmente es una cifra Es muy una buena. barbaridad. Imagínate que servidores dedicados. Claro. El tema, es lo que yo siempre digo, el tema es que también tiene un costo importante, ¿sí? De gastos que tenemos. Entonces ahí está el tema, no es todo ganancia, ¿viste? Te dicen eso y decís, no, es una ganancia. No, no es verdad. En el sentido, tenés muchos costos, mucho equipo de redactores, eh, un link building fuerte en inversión. Entonces ahí está el tema también. Siempre hay que decir, hay un costo importante. Ajá. Esa es la realidad. Hay un dato también muy curioso, y es que vosotros trabajáis con el tema del mapa de calor para las Sí. keywords. Yo eso es la primera vez que lo veo en un nicho, o al menos que se habla de forma tan transparente sobre el tema. Entonces me gustaría saber que nos definieras un poco en qué consiste ese mapa de calor para keywords y cómo lo lleváis vosotros a cabo. Sí, bueno, a ver, los mapas de calor para keywords, principalmente lo que te da es como una comparativa con la competencia, ¿no? ¿Qué tiene la competencia? Podés hacerle un top 10, un top 20, top 30, lo que vos quieras de la competencia, lo que en verdad te sirva, porque ahí te tenés que fijar la intencionalidad de búsqueda que tenga, es fundamental, porque generalmente depende de la keyword, te vas a fijar qué es lo que te sirve. Entonces, lo que vos tenés que intentar hacer, principalmente en estos headmap de calor o estos mapas de Mapas, calor, ¿no? De calor. sí, Ajá. como los quieran llamar, eh, hay una herramienta que está muy buena, que se las voy a deletrear para que lo anoten o después pueda aparecer, que se llama Sí. outranking.io. Es una herramienta que está muy buena, que lo que te hace es eso mismo, ¿no? Te hace un mapa de calor de keywords. Lo que te dice es, por ejemplo, en el título,
¿está esa keyword para tal competidor? ¿Sí o no? Entonces te va haciendo una comparativa con tablas para el título, para el meta title, para la descripción, para el H1, para el H2, Ujú. para lo que fuera, y te va haciendo una comparativa. Entonces vos te vas fijando de acuerdo a lo que vos necesites cuál es la tendencia, obviamente que no solamente con la herramienta, vos tenés que fijarte cuál es la tendencia para hacer un maquetado de contenido que te sirva. Eso es Ajá. fundamental. Entonces va por ahí más que nada. Genial. Esto me recuerda un poco también al tema de la prominencia de palabras clave. Gente que dice, bueno, vamos a ver cuántas veces repite una palabra clave un competidor, cuántas otras, pero en este caso enfocándonos principalmente en cómo la usan. O sea, no cuántas veces, sino dónde la ubican. Si la tienen en el title, si la tienen en el encabezado principal, si la tienen en Totalmente. negrita en algún párrafo. Imagino que van por ahí también los tiros, ¿no? Fundamentalmente va por ahí. Va fundamental. Y Ajá. también Y sí. utilizar semántica y utilizar derivados, utilizar sinónimos, Ujú. no siempre la misma keyword, ¿no? Entonces, Sí. la idea es hacer un balance que sea lo más orgánico y natural posible, e Ujú. intentar eso. La herramienta sirve como ayuda, no basarse Genial. 100% en la herramienta nunca, ¿no? Ujú. El semáforo rojo, ese rojo, verde, amarillo, eso no va, el sentido. Claro, del Yoast SEO, efectivamente. Soy anti yo SEO. Sí, eso tumba, muerte para el Yoast No, SEO en no. ese sentido. Yo te quería preguntar, Sebastián, si habéis notado un impacto directo en rankings desde el momento en el que empezáis a utilizar todo esto que nos comenta la herramienta de Outranking. Sí. ¿Habéis notado un impacto directo cuando habéis empezado a utilizar las keywords tal y como utilizan las keywords la competencia? ¿O es algo que utilizáis porque pensáis que puede ir bien, pero no lo habéis visto directamente en rankings? Sí, lo vimos en rankings. Ajá, Generalmente cuando los equipos de redactores que tenemos, intentamos que escriban lo más natural posible, sin esto, ¿sí? Al principio que escriban entendiendo y solucionando la problemática o lo que están buscando el usuario, con la mayor naturalidad posible, porque si vos le empezás a dar keywords al redactor, también es como que lo condicionás un poco. sí, Entonces, sí. ese Y a es el veces ya se pone un problema. poco robótico, ¿no? Modo robot y Entonces vos empieza le a decís, repetirlo. mira, yo necesito que estas 10 keywords entren en este texto, o 20 o 30 o lo que sea. Entonces te dice, sí, Sí. perfecto, no hay ningún problema, las voy a poner estas keywords. Pero el texto no tiene la naturalidad que uno necesita. Entonces, Ujú. lo que hay que intentar, por lo menos en mi experiencia, es que hacerlo lo más natural posible, que solucione el problema o que responda lo que el usuario necesita, y luego, con el tiempo, 4, 5 meses, 6 meses, que veas cómo va posicionando, le vas haciendo esas optimizaciones y vas Ajá. midiendo esas optimizaciones. No empezar con eso, porque si no es muy robótico. Sí. Hay otro término también que comentabas, que era el tema del scroll map. O sea, a mí una Sí, de las cosas que más me gustó de tu charla era eso, que desvelabas algunos términos, algunas metodologías que rara vez se suelen comentar. Entonces, bueno, para la audiencia, para esa gente que ha conocido este término de nuevo, de nuevas, de scroll map, ¿en qué consiste y en qué os ayudó? Porque imagino que va centrado por el tema de la monetización, ¿no? sí. Sobre todo para nichos de AdSense. Sí, principalmente para saber dónde ubicar los bloques de Anstem. Es fundamental. El scroll map principalmente lo que te hace es entender el usuario dónde se detiene cuando hace scroll, por eso Ujú. te lo está diciendo, dónde se detiene en cada artículo específico. Muchas veces cuando empezamos un nicho, lo que decimos es, bueno, agarramos el bloque, lo ponemos abajo del primer párrafo o el segundo párrafo y bueno, y ponemos todo igual. Pero no todos los artículos son iguales. En sentido, cada artículo es totalmente diferente y el lector, cuando empieza a digerir o tener ese contenido que quiere, hay en un párrafo que se va a detener mucho más. Puede ser en el cuarto, puede ser en el quinto, puede ser en el segundo. Y entonces es donde la visualización sobre ese artículo es donde nosotros tenemos que poner ese famoso bloque de anuncio. Ujú. Entonces, ahí está el tema. Para comenzar, un nicho está perfecto. Lo podemos poner en un segundo, tercer párrafo o después del título o donde queramos. El tema es que la idea es optimizarlo al máximo posible. Obviamente que es un trabajo terrible porque tienes que agarrar cada artículo. Entonces, ahí está el problema. No es hacerlo de manera predeterminada. Tienes que agarrar cada artículo, analizarlo y fijarte en el scroll
en qué parte del artículo se queda más tiempo mirando o leyéndolo. Entonces ahí es donde tenemos que meter el bloque. Ajá. Yo te quería preguntar también, Sebastián, ¿con qué herramienta utilizamos esto? Porque imagino que habrá Sí. varias, no sé cuáles utilizáis vosotros, o si Mira, conocéis alguna gratis. la más conocida es Hotjar, o no sé cómo lo dicen, pero Sí, Hotjar es Hotjar. una, sí, es Ujú. una de las más conocidas. Después hay otras, si quieren les puedo pasar después una listita para que pongas, pero Vale, hay varias. Y después también hay, para WordPress hay una que es gratuita y después te pasa una parte paga, pero vale. se las puedo pasar, se las puedo pasar. Genial. Yo simplemente como aviso a navegantes, a los oyentes, que siempre comento, pues eso, en la descripción del podcast Sí. van a tener todos los recursos porque hay gente que nos escucha haciendo running, corriendo con el coche, no es plan de que vayan anotando Sí, 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 todo lo que por eso, por decimos. eso. Nada más mi memoria, la Sí. verdad, si me tengo que acordar todas las herramientas, imposible. Pero les doy Genial. una listita, les doy una listita, no hay ningún problema. Genial, pues ahí en la descripción la tendremos. Otra cosa también interesante, porque claro, Sebastián, tú que has analizado tantísimos artículos, habrás visto tantísimos scroll maps, ¿hay algún patrón común en todos ellos? Por ejemplo, que hayáis visto que debajo de cada H2, por ejemplo, casi siempre la gente se para un poquito más, o que debajo de una imagen se paran más. ¿Hay algún patrón o es todo muy variante? A ver, va a variar mucho, depende el nicho, ¿sí? Y depende lo que esté buscando. Por ejemplo, yo había mostrado en el ejemplo de la charla que había dado, eh, era un nicho de jardinería, de plantas. Entonces, lo que buscaba el usuario en un ejemplo que di es cómo plantar una planta específica, ¿no? Entonces, el usuario lo que quiere es saber automáticamente cómo se hace eso rápidamente, no quiere buscar algo muy extenso en el texto y que se lo digas al final. Entonces se lo tenés que solucionar al principio. Entonces depende mucho el sector y el nicho que vos estés. ¿Sí? Entonces tenés que pensar muy bien en el usuario. Tenés que ponerte en la mente del usuario cómo lo estaría buscando. Entonces Ajá. ahí está el tema. Yo te lo preguntaba sobre todo porque no sé si tenéis algunas ubicaciones siempre fijas en los anuncios de AdSense que hayáis visto que os funcionan muy bien. No sé si puedes compartir Y un cuáles son las H, ubicaciones sí. que siempre usáis. Y el clásico es H1, primer párrafo y un bloque de anuncio, pero poner un poquito de texto luego del H1, siempre es ponerlo ahí más que nada. Depende también lo que diga, ¿no? Ese H1 principalmente. ¿A Eso es qué te refieres, por fundamental. Y ejemplo? después en H2 también, depende también cómo está maquetado el artículo. Hay artículos que están maquetados siempre muy parecidos, en el cual por ahí pones 4 párrafos y después viene el H2, o 3 párrafos y después viene el H2. Entonces depende mucho cómo está maquetado. Pero eso, por eso te digo que es muy importante el scroll map, porque depende la intencionalidad de búsqueda para esa temática específica dentro de ese nicho. ¿Y cuántos bloques de anuncios ponéis? ¿Hasta dónde llegáis? ¿Ponéis todos los que A podéis ver, o cómo? generalmente más de 3 no ponemos, en sentido, esa es la idea. Ajá, No poner demasiado, más de 3 no se ponen en bloques de anuncio. de acuerdo. Si me Imagino decís que casi otra todos... época, si me decís otra época, obviamente te decía, llenábamos, en sentido, era una locura. Pero actualmente no recomendaría eso, en sentido, De ponerlo acuerdo. más de 3 no. Imagino que la mayoría estarán centrados en la primera mitad del artículo. ¿O también te ha sorprendido alguna vez que el scroll map te da pistas de que está casi al final? Está al final si depende si pones un call to click, en sentido, si pones alguna acción que sabes que el usuario va a tener que ir hasta el footer con el Ajá. scroll, ¿no? Pero si no, generalmente, por eso te decía, no más de 3, intentamos ponerlos arriba, pero de- es muy variable el nicho y el Ujú. sector. Y en cuanto a tipo de anuncios, ¿utilizáis sobre todo display adaptable o qué soléis utilizar en mayor medida? Actualmente estamos usando mucho display adaptable. Actualmente también estamos usando, bueno, los clásicos cuadraditos para el que no sepa, bueno, el 3, el de 300, estamos utilizándolo mucho, pero al adaptable lo estamos también. Sí, sí, sí. Ujú. Principalmente porque la mayor cantidad de visitas también las tenemos por mobile. Entonces, nos enfocamos más que nada a eso, ¿no? Hasta cuando es el maquetado del texto, intentamos que los párrafos sean bien cortitos, porque vos tenés que pensar que es
el lector va a ser mobile, entonces tenés que pensarlo muy bien, que no sea un texto muy extenso, si no te va a ocupar toda la pantalla. Vaya, sí, sí, un párrafo bueno, tenés que hacer scroll y todavía no ha acabado, ¿no? El párrafo, eso es cierto. De hecho, hay una tendencia común, como bien dices, que es hacer párrafos muy cortos. Esto, por ejemplo, en email marketing se ha llevado al extremo que ya hay líneas de 2 palabras, que tampoco es eso. Totalmente, pero, pero un poco esa totalmente, es la tampoco es la mecánica. exageración. Claro, por eso, vayamos a lo más natural posible, pero sí, que sea, a ver, depende del renglón también, va a influir muchísimo, pero sí, se hace hasta el punto generalmente, sea una Ujú. oración y el punto, porque hay que pensar que lo van a ver en un dispositivo móvil, entonces Ajá. ahí está el tema. Ujú. Bueno, ahora que estamos hablando un poquito sobre la legibilidad de un contenido y todo esto, hay un aspecto de textos que me llamó la atención y es que replicasteis una estrategia un poco guarruna, porque en julio de 2021 dijisteis que funcionaba y era traducir el contenido de otros y ponerlo en vuestra web. Sí. ¿Esto os dio buen resultado? O sea, copiar un contenido en inglés, por ejemplo, y traducirlo al español y ponerlo en una web vuestra. Sí, en sentido, a ver, funciona. Funciona a veces y a veces no. Voy a ser sincero. Esto lo saqué, a ver, es viejísimo lo que estoy comentando, no es nuevo, no es nada nuevo. Pero a la actualidad yo decía, bueno, esto ya no funciona más, me imagino que ya no funciona. Un competidor que teníamos para un sector de moda, del sector de todo lo que sea belleza, peinados y esas cuestiones, veo que lo estaba haciendo, ¿no? Y posicionaba muchísimo mejor que nosotros, con contenido original, viste, nosotros nos matábamos con redactores, todo, y digo, qué contenido interesante, me lo pongo, lo tradujo del español al inglés, al revés hago, y digo, ¿de Ujú. dónde lo están sacando? Directamente, literalmente, copiaban hasta la imagen, era todo literal, el sentido, Ostras. era una copia, y Jo. posicionaba, viste, en un tercer puesto, cuarto puesto en los slots de las Sí, búsquedas, y decía, es increíble. Bueno, después empecé a analizar de nuevo y busco en otro sector y sucedía lo mismo. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si funciona. Y funcionó. A ver, yo no lo diría como una estrategia hacerlo a largo plazo, porque obviamente que todas estas cuestiones tienen fecha de vencimiento. ujú, Fecha de vencimiento en sentido, no es el negocio a seguir por ahí, es por ahí para ujú. hacer, si tenés tiempo, hacelo. Pero yo no lo implementaría como una cuestión de negocio, porque va a tener una fecha de vencimiento. Sabemos que Google en algún Sí, momento va a decir, bueno, no, pero ahora te detecté y ya está. claro. Te cierra y ya está. Ese es el tema. Llegará, esperemos que llegue un momento en el que sea penalizable. Y me parece que no es muy legal, ¿no? Eso de copiar el No, contenido no, de otros. totalmente, totalmente. A ver, si vos me preguntás a mí, por eso digo, ¿lo recomiendo? No, la verdad que no. Eh, no por una cuestión de negocio, no te va a convenir, vas a invertir dinero, vas a invertir enlaces, vas a invertir redactores, bueno, redactores Ujú. no. Claro. Redactores que copian y pegan y El traducen. Google Translate Claro, es el nuevo claro, redactor. claro, claro. No, vas a invertir tu tiempo en algo que sabes que en un par de meses o en un año o cuando fuera va a terminar. Ujú. Entonces, no sé si es tan redituable económicamente, ¿no? Ajá. Desde luego, al menos es un caso curioso, porque muchas veces estamos muy a merced de lo que va diciendo Google, nos creemos cada línea de lo No, que va no, diciendo sus directrices y hay no. Todo algunas hay que cosas que, tomarlo ahí con. No. En sentido, una claro. cosa es lo que diga Google, después, como yo siempre digo, lo más importante es la práctica, la experimentación de uno. Eso es lo más importante de todo. Ujú. Las horas vuelo que uno tenga sentado en la silla delante Sí. de un ordenador y entonces estar ahí investigando, eso es lo más importante. Porque Ajá. siempre vas a conseguir nuevas cosas. Sí, por cerrar este capítulo del tema de traducir el contenido copiado de otra web, yo conozco un caso de cerca de una web de videojuegos que hace justo esto. Hay muchas webs que hablan de una empresa de videojuegos, como si hablamos de Nintendo, PlayStation, y lo que hace es copiar el contenido en inglés y traducirlo al español y suben un montón de contenidos al día, posicionan súper bien, aparecen muchísimo en Discover, tienen un montón de Bueno, tráfico, un montón de engagement y hay. ¿Cuál ha sido el problema? Que claro, ellos enlazan a las fuentes originales en inglés en los ah, artículos. Y lo que ha pasado es que las fuentes originales se han dado cuenta y están todo el rato detrás de ese medio de comunicación diciéndole, oye, deja de copiar mi contenido.
¿Qué pasa? Que están un tiempo sin copiarlo y cuando pasan ciertos meses vuelven a copiar ese contenido y vuelven a tener una crisis de reputación. Pero aún Claro. así, ese medio sigue posicionando, sigue saliendo en Discover, a pesar de las críticas en Twitter que tiene, sigue yendo súper bien, por lo que, bueno, aquí hay un poco de controversia, pero va muy bien. O Sí, sea sí, que, sí. A ver, ahí también entra una cuestión legal, ¿no? En sentido, vos estás sí. copiando contenido y también hasta imágenes. O sea, aquí se está metiendo en un problema bastante grave. O sea, Claro, una cosa es ahora hacerlo se ríen, como, pero... claro, una cosa es hacerlo de experimentación, podés ver cómo funciona y como te digo, va a tener sus días contados, porque esa es la Sí. realidad. La tendencia Ujú. no va por ese lado. Claro. Esa es la realidad. Pero Ujú. bueno, entiendo que funciona. Al día, si vos me preguntas, ¿funciona? Sí, funciona. No, no es que no Ajá. funciona. No le va a funcionar por ahí a todo el mundo, pero hay casos puntuales que funcionan. Ujú. Y bueno, Sebastián, hablando un poco de esta visión largoplacista, de no hacer estas estrategias porque nos Sí. pueden penalizar de un momento a otro, pensando en eso, ¿cómo bueno, cómo visionáis la escalabilidad de un proyecto? Porque sé que esto lo tomáis muy en cuenta a la hora de Mm. decantar por una web u otra, y no sé en qué os fijáis para determinar si será una buena inversión o no a largo plazo. Es decir, ¿qué valoráis para decidir crear una web o no? Sí, principalmente nos fijamos, a ver, varios factores, no te puedo decir uno solo, pero primero el presupuesto que tengamos, ¿sí? Ajá. Ser realista, ¿no? ¿Qué tipo de presupuesto tengo para poder invertir? Compra de enlaces, cantidad de redactores que voy a necesitar, la competencia que tengo, ¿sí? Analizar muy bien a los competidores es fundamental, entender el competidor cómo está invirtiendo no solamente en SEO, ¿no? Sino también en SEM, cómo está invirtiendo, entonces entender contra quién me voy a enfrentar. Entonces, ¿y cuál es el objetivo también de escalar el negocio no solamente en español, sino en inglés, en alemán, en francés, en portugués, que hay unos mercados excelentes que generalmente cuando hacemos nicho decimos, no, voy a hacer un nicho, bueno, en inglés también, obviamente, cuando hacemos nichos solamente pensamos en hacerlo en español y es un gran error. En el sentido, nosotros tenemos que pensar siempre escalar el negocio y fijarse si ese negocio se puede escalar en diferentes idiomas y hasta regionalizarlo también en diferentes países, en sentido, hacer contenidos específicos sobre ese contenido que estamos haciendo para México, para España, para Estados Unidos. Entonces, vamos a regionalizar ese contenido y obviamente que va a escalar muchísimo más. Entonces nos tenemos que fijar, por eso yo decía, fijémonos primero en el presupuesto que tenemos y en los competidores que vamos a tener y si tenemos fechas también festivas que nos pueden ayudar, que pueden servir, Ujú. o Claro, a si lo hay mejor el una Día de la Madre, ¿no? Una Navidad, un Halloween, a lo mejor para ciertos Navidad, sectores es Halloween, algo en fantástico. México el Día de los Muertos, que también hay un montón de contenido sobre eso. Entonces hay que investigar en cada país qué se puede obtener y qué podemos explotar a nivel contenidos para raspar al máximo ese keyword research que vamos a hacer Ujú. y poder planificar un calendario de contenidos que vamos a tener. Es fundamental, pero a la pregunta que me hacías, sin duda entender el competidor que tenemos y obviamente uno de los competidores fundamentales y jugadores fundamentales es Google. Siempre tenemos que Ujú. entender que Google va a estar ahí y nos puede sacar algo dentro de las SERPs para ponernos y ocuparnos algún lugar. Entonces, calcular eso también es fundamental. Claro, saber si nos puede poner un módulo, un rich snippet que nos se cargue el tráfico potencial que tengamos para una keyword, o incluso verlo como una oportunidad de decir, bueno, pues si vamos a hacer un buen contenido que pueda atacar bien ese rich snippet, pues a lo mejor salir nosotros. Lo que pasa es que, claro, aquí jugamos un poco a merced de lo que quiera Google y no podemos asegurarnos esa posición en el rich snippet, pero bueno, la oportunidad Totalmente. está ahí. Como digo siempre, a ver, el dueño, poniéndolo con el fútbol, ¿no? En sentido, el Sí. dueño de la cancha es Google. El que pone las reglas es Google. Nosotros simplemente somos jugadores, ¿sí? Que tenemos que ver si podemos estar dentro de esas reglas o no, pero movernos como podemos para seguir escalando lo máximo Sí. posible. Y en Entonces, lugar de césped tenemos pinchos, que totalmente, totalmente. nos van Entonces, siempre cargando. con nuevas reglas. Entonces tenemos que adaptarnos. Acá sobrevive el que se va adaptando y entiende esas reglas y puede seguir escalando en las Ajá. posiciones. Entonces es Una vez, fundamental. ujú. Una vez valoráis y dais el visto bueno a un proyecto en base a la escalabilidad, entre otros factores, también hacéis un roadmap, es decir, una hoja de ruta en el tiempo
para valorar qué se va a hacer en cada momento. Yo te quería preguntar, Sebastián, ¿cómo hacéis ese roadmap y en qué consiste? Porque, claro, aquí imagino que habrá muchos tipos de objetivos, muchas tareas y enfocado a nichos y a páginas web. ¿Cómo son esas tareas y esos objetivos? Sí, a ver, acá vamos a entender una cosa. Ese roadmap es fundamental aunque trabajemos solos. ¿Por qué? A mí me ha pasado de trabajar solo. Yo cuando empecé, yo estoy hablando del 2000, yo empecé en el 2002, Ujú. 2003. Estamos hablando que otro mundo en el SEO. Es fundamental porque si vos no te pones objetivos y vas marcando cuestiones que tenés que cumplir, es como que empezás con el nicho, ves que no funciona y decís, bueno, ya como que no le das ese cariño y ese amor y esa dedicación que tienen que tener. Es fundamental. El nicho, si vos lo dejás que funcione solo, en algún momento va a tener algún problema. Entonces, siempre tenés que estar atento y principalmente lo que vos me preguntabas es, si trabajás con equipo, más que nada es por el equipo también, porque el equipo va a entender qué objetivos tenemos que cumplir, en dónde nos encontramos en esa línea de tiempo y fundamentalmente qué tenemos que hacer. Te voy a proponer una idea. Sé que esto es un poco meterte aquí de repente en un compromiso, pero a ver si nos puedes No, decime. describir un roadmap así básico para que podamos tener una idea visual sobre cómo sería. Por ejemplo, decir, pues en la primera semana tengo que marcar tal objetivo, en la siguiente semana este otro, para que al menos tengamos una idea sobre cómo sería, ya que sabemos Sí, el concepto. podemos hacerlo por mes, por ejemplo. Podemos hacer el primer mes que arrancamos, ¿sí? Un nicho. Eh, Ujú. obviamente, cuando arrancas un nicho, ya sabes sobre qué nicho vas a trabajar, pero podés decir, bueno, el primer mes necesito, ponele 30 contenidos o 30 o 40 artículos sobre la temática tal, o podemos hacer la estructura de la web, ¿sí? El primer mes, la estructura de Ajá. la web, hacemos un organigrama, podemos hacer, alguien se encarga de eso, otra persona se puede encargar de la parte del link building, de los enlaces que va a conseguir y qué tipo de enlaces necesitamos, si son temáticos. Otra persona se puede dedicar también a lo que son, lo que te decía de la estructura de la web, pero no simplemente el armado. Ya implementarlo, si vamos a utilizar un WordPress, si vamos a utilizar alguna cuestión, otra cuestión. Entonces, fijarse en las semanas dentro de ese mes lo que vamos a hacer. Eso es principalmente, ¿no? Pero Ujú. delimitarlo mes a mes. Eso es De fundamental. acuerdo. Vale, genial. Bueno, yo creo que con esto Les también puedo dejar queda... les puedo dejar una copia en el sentido de lo que Sí, sería una pues roadmap. Obviamente les borro el nicho, pero les puedo dejar no, eso entonces para no, que lo entonces tengan. Sebastián, no, hombre. No, es broma, es broma. Lo vamos a dejar también en la descripción para que la gente lo pueda también Dale, descargar. Hombre, dale. sería un Porque excelente regalo, o es muy sea, visual eso sí. es muy visual. Pues mira, te lo agradezco muchísimo, Sebastián. Seguro que la audiencia también te lo agradece mucho, así Sí. que bueno, genial. Con invitados así es que da gusto, sale todo bien. Así No, que, no, pero a ver, como yo siempre digo, a ver, al que yo pueda ayudar, siempre los voy a intentar ayudar porque ya pasé el camino de estar solo, de arrancar solo, después fui armando equipo y entonces cuando ya estás un poco más, a ver cómo decirlo, estable en sentido de equipo y estructura, es mucho ajá, más sencillo, ¿no? Tenés otro tipo de problemas. Entonces, sí, cuando empiezan las personas está buenísimo ayudarlos porque en mi época no había alguien que te ayudaba. Entonces, está bueno ayudar para sí. que además es un ingreso de dinero, ¿no? Entonces, que sirve Que muchísimo. Sí, pues agradece muchísimo, Sebastián. Dale. Yo cuando hablé contigo y bueno, me comentaste un poco también tu histórico, tu perfil, porque claro, yo te conocí sobre todo por el mundo nichos y Sí, cuando empecé a ver que fuiste SEO de Lego y que ahora sí, estás de hecho metido en SEO para criptomonedas, digo, qué maravilla, o sea, traer a un SEO que está trabajando en este sector, porque trabajas en Lemon Cash, que es sí. una billetera virtual. Y claro, yo el tema de SEO para criptos no lo he tocado jamás en el campamento web y es algo que creo que a día de hoy es tendencia, o sea, es popular en el mundo. Yo te quería preguntar cómo es trabajar en este sector y qué lo hace diferente al resto de sectores. Algo que se diferencie principalmente es lo que llamamos el famoso EAT, ¿sí? Ajá, Es sí. fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque maneja mucho contenido sensible, ¿sí? Contenido en donde está en juego el dinero, ¿sí? Las inversiones, el dinero que uno pone.
y hay diferentes niveles de conocimiento. Tenés el conocimiento cero, que no, la verdad que no sabes de lo que están hablando, un conocimiento medio de lo que vos pudiste leer, y hay gente que sabe muchísimo. Entonces, ese tipo de contenido tiene que estar muy bien segmentado porque el usuario es diferente y tiene que estar muy bien cuidado. Entonces, si vos me preguntás respecto a otros nichos o otros sectores, sin duda el contenido es fundamental, ¿no? Ajá. Tiene que estar muy bien cuidado de lo que se dice y se habla, porque obviamente que es un tema muy sensible. ¿Y cómo os aseguráis de que el contenido es el mejor, que la información que haya es verídica? ¿Tenéis algún equipo de revisores, de expertos Sí, en la materia que van revisando todos los contenidos? ¿Cómo es ese proceso? totalmente. Necesitas expertos que tengan conocimiento, que sean conocidos dentro del sector, ¿sí? También Ujú. ayuda muchísimo. Entonces nos enfocamos principalmente eso y tiene que tener una revisión el contenido, el cual tiene que ser como una cirugía, como digo yo, tiene que ser muy estricta, Ajá. tanto a nivel SEO, ¿sí? Obviamente lo que son keywords y todo lo que estuvimos hablando, pero a nivel lo que se va a informar al usuario, ¿no? Lo que va a comunicar el usuario, porque el usuario está buscando, por ejemplo, qué es Bitcoin, porque no tiene por qué saberlo, y vos le tenés que explicar lo que es el Bitcoin, pero en detalle también algunas cuestiones por qué es importante. Obviamente que Google ya está metido en este sector. Cuando vos buscas cotizaciones de Bitcoin o cotizaciones de DAI o cualquier moneda cripto, ya aparece directamente Google con su famoso Open cuadradito. Graph, ¿no? Ahí con Se, la gráfica, ¿no? Otro Rich Snippet nuevo. ya Sí. está metido, obviamente que está metido, pero bueno, ahí está el tema también que Google se va a meter en todo, obviamente, ya estamos acostumbrados, pero hay Sí. otro, hay otro tipo de contenidos que no está metido, que tiene que estar muy detallado y es fundamental, ¿no? Lo que Ajá. se dice. ¿Hay algún método que sigáis para detectar contenidos donde no hay rich snippets? ¿O es un proceso manual y tener la suerte de que hay una palabra clave donde Google todavía no haya metido el hocico en esa palabra clave? Y mira, generalmente las de mayor volumen de búsqueda son las que estamos monitoreando y uno tiene monitoreado. Y obviamente cotizaciones de cripto obviamente son buscadas y está Google, está saludando. Pero hay que entender una cosa. Lo que Google muestra en su grafiquito, en su famoso gráfico, no está actualizado, no voy a decir que no está actualizado, estamos hablando de Google, pero está más en detalle generalmente en los sitios que tienen ese grafiquito con cotizaciones y que te explican además, ¿sí? En Ujú. sentido, para un usuario medio está bien, pero a un usuario que recién comienza no me guiaría solamente con ese gráfico, Claro, o sea, hay porque es como que te una falta info. intención, claro, requiere de ver un poco más de información. De hecho, aquí, de Por hecho, eso Google, es peligroso que Google solamente ponga ese gráfico, ¿no? En sentido, tendría que es explicar. cierto. Cierto, cierto. En las guidelines, de hecho, Google hace distinción entre lo que serían las no simple queries y las queries complejas. Y él menciona que, por ejemplo, para las no simple son cuestiones simples, como por ejemplo qué tiempo hace hoy en Córdoba, y me pone pues los grados de forma muy directa. Y luego Claro. para las complejas ya tiene un poco más difícil poner un rich snippet, por lo que imagino que tendremos que intentar ir a ellas, a keywords que sean un poco más complejas, que tengan distintos puntos de vista y donde a Google le cueste un poco más poner un rich snippet como una respuesta única, fundamentada y donde no haya necesidad de buscar más información. Totalmente, totalmente. Por eso te decía que, a ver, Google solamente te pone el gráfico con la cotización en el momento y el histórico, ¿no? Ujú. Pero depende del usuario que lo lea, puede ser un arma de doble filo, porque si no lo entendés, si no lo comprendes, Google no te lo está explicando, solamente te lo Ya. muestra. Entonces, por Ujú. eso es muy importante que las páginas que son especializadas en eso eh, tienen para mí muchísimo más valor para el usuario porque te lo explica, te dice de qué va esa criptomoneda, Ujú. qué cuestiones tiene. Entonces, me parece que
hay que tener cuidado con esa info también. Sí, aquí desde luego que las conclusiones y el análisis de datos es importante porque Es es dinero. un tema your money or your life, o sea, es Totalmente, un es tema como justo. tú, claro, es un tema como tú dices muy peliagudo y aquí el EAT, como bien comentas, es algo súper importante. De ahí la necesidad de tener un equipo de expertos que estén redactando, revisando y corroborando todo lo que se dice en los contenidos. Sí, sí. También John Mueller comentaba que uno de los aspectos más importantes del EAT, que a mí personalmente me encanta este tema, o sea que me encanta Sí, que lo haya a mí sacado. me encanta, a mí me encanta en el sentido, yo creo que, a ver, ahora se puso de moda, Ujú, pero el EAT, aunque no esté anteriormente, en años, hace décadas que no estaba, obviamente, en el algoritmo, siempre la reputación es fundamental. En ujú. sentido, la reputación de una marca es fundamental. Es lo que también te Sí, da, te considera el poder comprar o no un producto o un servicio. ujú, Entonces es fundamental. Te corté, sí. discúlpame qué decías. Nada, no te preocupes, Sebastián. O sea, si es para decir cosas tan chulas, pues yo, vamos, córtame lo que necesitas. Y es Dale. que coincido completamente contigo. El tema de la reputación, de visión a largo plazo, para ello el EAT es algo indispensable. Y lo que decía John Mueller justamente era que, curiosamente, el EAT, que parece que está solamente enfocado al tema del SEO on-page, de contenidos, de autor, decía que también el link building y los Obvio. enlaces son un pilar importantísimo del EAT. Así que, Sebastián, yo te quería preguntar cómo trabajáis el link building y esa parte de autoridad dentro de Lemoncash, por ejemplo, para también beneficiaros de ese EAT. Sí, por eso es muy importante quién te relaciona, es fundamental, con quién te relacionás, porque no es simplemente on-page. Pensar que solamente es on-page es un gran error. Ujú, Entonces, lo que trabajamos obviamente es controlar y cuidar quién nos enlaza, con qué anchor text nos enlazan, eso es fundamental. Sobre qué está hablando ese artículo, si está relacionado con lo que en verdad queremos comunicar y si está relacionado con esa cripto que queremos comunicar, es fundamental. Entonces, hay que tener un control, eso es un control diario que se tiene ujú, mediante un monitoreo, que hay un montón de herramientas para monitorear esto que se puede hacer. Eh, Entender quién te está enlazando es muy importante porque también, como digo, es un mercado muy grande, es un mercado muy competitivo y también ajá. hay competidores que, bueno, hacen cosas que no deben hacer. Entonces, por Claro. eso, Bueno, yo se me viene a la idea, has dicho que hay muchas herramientas, imagino que HRS, por ejemplo, será una de ellas por para supuesto, sí, 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 sí. poder Es, monitorizar. por supuesto, es una, por supuesto, Ajá. que funciona muy bien. Genial. Bueno, por indagar un poquito más en el tema de la dificultad del sector, imagino que no debe ser nada fácil posicionar para el tema de criptos, pero no sé si me equivoco. No. ¿Hay oportunidades dentro del tema criptos para gente con poca competencia? Porque claro, hablamos de un proyecto de Your Money or Your Life, donde el EAT es importante. No sé yo si yo creo una web nueva de criptomonedas, ¿cómo lo voy a tener para empezar a posicionar? Bueno, por eso me metí, porque era difícil. Dije, por eso, por eso dije, esto me gusta, porque un desafío importante. Entonces, por eso me metí en este sector. A ver, vos me decís como nichero, hablando mentalidad nichero, decir, bueno, voy a Ajá, meter. eh, Te podés meter, sí, te podés meter, tenés grandes competidores, pero vas a tener que hacer una inversión también importante en contenidos y enlazados, sí. En link building vas a tener que hacer un importante. Hay ajá. oportunidades, obviamente que no vas a ir con las keywords básicas, ¿sí? De comprar o ese es obviamente que no. Claro, eso sería el sueño de cualquier Sí, SEO sí, salir sí. ahí. Bueno, esas no vas a ir como nichero, pero hay oportunidades raspando, como yo siempre digo, haciendo un buen keyword research con long tails. Si se busca hay, pero no sé si es redituable económicamente a nivel AdSense, ¿sí? Ajá, Estoy pensando a nivel nichero. Ahora me pongo sí. el chip de nichero. Pero antes, Sebastián, Sí. ¿podrías mencionar alguna long tail, algún ejemplo que se te venga a la cabeza que tú veas que más o menos puede funcionar relacionado con criptomonedas? Ay, ahora que me digas. No, si no quieres cortamos esta parte y ya está. No, 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 no cortes nada, no hay problema. Vale, vale, pues aquí todo natural. Tendría que pensar alguna long tail que tenga volumen de búsqueda. Mira, el tema también pasa por un tema.
Eh, el tema de cripto cambia muchísimo, depende del país. Depende del país donde vos hagas la búsqueda, cambia mucho la intencionalidad de búsqueda y el volumen de búsqueda. Por ahí buscas una keyword que en Argentina, por así decirlo, de un país, tiene un volumen de búsqueda, vos por ahí decís, no, pero en España va a tener el mismo. Y cuando comparás, es increíble, la misma criptomoneda tiene mucho menos búsquedas. Ajá. Entonces, puede ser también por cuestiones de moda, puede ser cuestiones de regionalización y cultura, cambia mucho. Entonces, si vos me decís que me arriesgue por una que te pueda decir, complicado Ajá. Al menos jugarme por una, ¿no? En ese sentido. ajá. Al menos conocer el proceso, como bien has dicho, depende del país. Puede que una criptomoneda, vamos a poner un caso muy tonto, pero Bitcoin a lo mejor se busca muchísimo en Sí, España, pero no se busca nada en Argentina. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En cambia el volumen de mucho. búsqueda de cada país. Cambia Ajá, mucho. Hasta hay criptomonedas que por ahí son muy populares en Argentina y por ahí en España no son tan populares. ajá. Entonces cambia muchísimo. Te digo porque por el análisis que estuve haciendo todos estos meses, me sorprendía eso, que el volumen de búsqueda cambia muchísimo de acuerdo al país. Entonces, Ujú. cuando uno hace el análisis, tiene que tener muchísimo cuidado de no hacerlo tan general, sino regionalizado por país. De acuerdo. Y luego, una vez, por ejemplo, para materializar un poco el proceso mediante el que vamos a encontrar esas long tails que mencionábamos, Sí, yo, por ejemplo, entro en Ahrefs, por ejemplo, en Keyword Explorer, cualquier otra herramienta para hacer keyword research, y sí. que pongo Bitcoin y ahí veo las palabras claves sugeridas, o hay un proceso intermedio más. ¿Cómo sería el Mira, proceso? yo solamente no me guío por hacer un keyword research con herramientas. Yo también hago el famoso keyword research manual en búsquedas en Google, en sentido Ajá. directamente con ojo clínico, ya viste, entrenado de hacer búsquedas directamente en el mismo buscador. Es algo muy Ajá. artesanal, muy que Bueno, lleva eso es mucho. el mítico, eso es Sí, lo que sí, nunca sí. falla. Bueno, pero es como que ahí le busco más y después sobre esa long tail que voy armando de Ujú. acuerdo a la búsqueda, ahí sí la empiezo a analizar, ¿sí? Pero me De guío acuerdo. más que nada las herramientas para una primera etapa. Una segunda etapa lo voy más a lo manual y más a Ujú. la investigación. De acuerdo, genial. Bueno, así tenemos a un pequeño roadmap, ¿no? Como rescatando el tema de antes, sobre cómo Total, realizar ese proceso de keyword research. A total. mí hay algo, el tema de criptos, que me llama mucho la atención y también relacionado con el keyword research, y es la volatilidad. Porque, claro, Bueno, sí. puede que una palabra clave te salga que tiene 10.000 búsquedas mensuales, pero porque a lo mejor pegó el pelotazo hace 2 días y tú la buscas hoy y su valor ha caído tanto que la gente ya se ha olvidado de Lo que, ella, lo no que la pasó la busca. semana pasada pasó con, Efectivamente, con Terra. Con todo lo que es claro. Terra, directamente, bueno, hay muchas personas que perdieron dinero. No me voy a poner técnico porque tampoco soy técnico en cripto, pero obviamente era una palabra muy buscada que cuando cayó fue muy buscada también, pero porque Ajá, cayó, obviamente. claro. Pero al día de hoy ya no es tan buscada porque ya está como, podríamos decir, liquidada en el sentido Sí. ya no está todo lo que es con Terra, y entonces ahí está el tema. Tenemos que fijarnos mucho lo que son las tendencias de Google. Ajá. Eso te Entonces, iba a preguntar ahora, porque claro, ¿cómo te das cuenta de un día para otro que esa palabra clave ya no es rentable? O que no se busca tanto como antes. primero de todo, para saber qué es lo que se viene, leer mucho sobre cripto, ¿sí? Y Ujú. estar en el mundo cripto. Tenés que estar, tu mente, tu cabeza, tiene que estar en el mundo cripto para saber lo que se viene y entender Sí. sobre el tema. Por eso yo decía, yo no soy técnico, soy especialista en cripto, pero Ujú. me meto en el mundo cripto, pienso en el mundo cripto porque soy SEO. Entonces, si sos SEO, en el nicho que te metes o en el sector que te metes, tenés que entender el negocio. Si no entendés el negocio, es muy complicado que sepas cuáles son las keywords o cuáles son las tendencias en las cuales te va a favorecer a tu negocio, ¿no? Entonces, Ujú. para mí es fundamental. Por eso, para mí, SEO tiene que estar en todas las áreas. Tanto Sí. en la parte de comunicación hasta en la parte de maquetado de diseño, tiene que estar en todo. Ujú. Pienso así, pero No, obviamente no, sí. Un SEO defiendo, 360. Muy bien. sí, 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 pienso así totalmente.
Ajá. La otra pregunta que te quería comentar con respecto a la volatilidad es, ¿cómo te enfrentas tú como SEO a este factor? Porque es algo, imagino que también un poco frustrante, ¿no? Es decir, Sí, trabajar una palabra clave que parece que va a ser un pelotazo y del día a la mañana ves que ya no te sirve de nada. sí. ¿Cómo afrontas ese problema en el tema cripto? Bueno, tenés que también tener tus keywords o tus caballitos de batalla que sabes que no van a tener problemas o teóricamente no van a tener problemas, que son las famosas stablecoin, en sentido las cripto que están equiparadas con el dólar uno a Ujú. uno. Entonces, tenés que estar con ese tipo de criptos lo más fuerte posible y las que varían. Obviamente tenés que tenerlas, pero bueno, sabes que puede suceder que bajan, caen, suben, en sentido, sucede, ¿no? Ajá, sí. Y Por eso bueno, por las rescatar noticias también, criptos sí. también funcionan muy bien. Las noticias criptos funcionan muy bien. Aparecer principalmente en Discover, imagino, ¿no? Y captar tráfico Total, de ahí, por ejemplo, o cuando buscas totalmente, Bitcoin, muchas veces salen noticias destacadas en un carrusel, los típicos módulos. Eso imagino que totalmente, entonces lo estáis abarcando mucho. totalmente. Acá ya ahí tenés que diferenciar. Una cuestión es educar al usuario, ¿sí? Con contenido informacional, keyword informacionales, pero también tenés una parte que son las noticias que suceden lo que vos decías. Todos los días sucede algo que puede caer, sube, baja, o hay un problema, o hay una nueva cripto que es fascinante y todos quieren invertir. Entonces ahí tenemos que aprovechar las noticias, Ajá, totalmente. Por eso tiene muchos genial. puntos, ¿no? El tema cripto. ¿Y necesitas subir un mínimo de noticias al día, por ejemplo, para aparecer más en Discover? ¿O subiendo poquitas al día también tenemos opción de aparecer en ese tipo de módulos y en esas noticias? No sé si tienes algunos tips para aparecer un poquito más ahí. Ahí lo que sin duda la reputación, ¿sí? La actualización primero la reputación del dominio, ¿no? Tiene que tener Ujú. autoridad el dominio, eso es fundamental. Pero también actualización diaria sobre esa temática. Por lo menos eso es lo que generalmente, en mi experiencia, funciona muchísimo. Son tips básicos, seguramente más de uno va a decir, bueno, pero eso es obvio. Pero esas obviedades generalmente no se tienen en cuenta. Entonces, eso sin duda es fundamental De para acuerdo. este tema. Lo que hablamos antes, los autores que escriben esas notas tienen que tener un criterio o tienen que tener una relevancia dentro del sector importantes. Claro. Genial, pues Sebastián, la hora se ha pasado volando, ya Uf, llevamos una horita aquí hablando sobre SEO. Yo contigo, pues vamos, encantadísimo que te hayas pasado por Campamento Web, he aprendido muchísimo, hemos hablado sobre conceptos, como digo, que nunca había tratado, como el scroll map, el SEO para criptomonedas, los mapas de calor enfocado a keywords, o sea que ha sido una maravilla de entrevista, estoy súper contento con que hayas pasado por aquí, así que nada, agradecerte tu visita y que vaya súper bien con las criptos y que no haya muchas bajadas de esas con otras. bueno, me alegra muchísimo. La verdad que un placer y bueno, para lo que necesiten, estoy por acá, me mandan un mail o lo que sea, estoy. Genial, pues muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo. Bueno, hasta luego.